Qué triste, ¿cómo estáis? Qué triste estar en un país como España en el que mucha gente sigue sin darse cuenta que vivimos en una grandísima dictadura, en la peor de las dictaduras, porque la peor de las dictaduras es aquella en la que crees que no vives, es decir, que todavía piensas que vives en una supuesta democracia. Y España no tiene nada que ver con una democracia. España es un Estado fallido con un sistema absolutamente corrupto, copado por dos partidos principales, entre paréntesis, empresas cuyo negocio es el gobierno y llevarse comisiones, todas las comisiones que se pueda llevar debido o sea, generadas por su gestión desde la Moncloa. Por eso, para enterarse de lo que sucede realmente en España, aunque parezca mentira, hay que recurrir a la prensa extranjera. Y en este caso, pues recurrir de nuevo al medio inglés, el medio británico de Telegraph, que habla de algo que parece que no ha existido nunca en este país, porque ya no se habla de ello. La triste realidad de España, de no querer ver lo que sucede y que a la gente le da igual todo. El apagón famoso, que tampoco hace tanto que sucedió, fue el 28 de abril. Aquí lo tenéis. ¿Ha vuelto a hablar Sánchez de ello? No. ¿Han dado alguna explicación coherente sobre el asunto? Ninguna. Y aquí sigue coleando el tema. Por eso viene bien que medios extranjeros publiquen información sobre este asunto. Vamos a leer lo que dice de Telegraph. Este artículo fue publicado el 2 de junio y firmado por Eleanor Stiefel y James Babcock. El día de los apagones que sumieron a España en la oscuridad, Borja Hermoso trabajaba en la central nuclear de Almaraz, en el oeste del país. En el momento en el que España se quedó sin electricidad, los trabajadores de la planta supieron qué hacer. Era algo que para lo que nos habríamos entrenado y hecho simulaciones para prepararnos, dice. Era fundamental garantizar que el reactor se apagara de forma segura y explotó sin problemas. Logramos una parada perfecta y segura. Esta fue la mejor prueba que podríamos haber tenido y lo pasamos con gran éxito. Fue, por decirlo suavemente, una reivindicación, dice Hermoso, de 38 años, presidente del Comité de Empresa de Almaraz, que emplea a miles de personas en una pequeña ciudad de Extremadura. Extraordinariamente, también es el primero en la fila para el cierre bajo la obstinada búsqueda del gobierno socialista de cero emisiones netas. Obstinada búsqueda, ¿eh? Para Hermoso, los apagones fueron la prueba de que plantas como Almaraz proporcionan la estabilidad que tanto necesita el sistema eléctrico. Este gobierno está obsesionado con las renovables y parece tener un componente ideológico que está desestabilizando el sistema eléctrico. Cuando la planta cierre en 2027 tendrá que ir a otro lugar por trabajo. Tendré que mudarme de la zona, de mi región natal, lo cual es triste para mí, pero es mucho peor para las personas que están un poco más abajo en el escalafón, con menos capacitación, que simplemente no encontrarán trabajo en este área. Cerrar las centrales nucleares es como arrancar un asiento de un coche, dice Izaskun García, que ha sido ingeniera de Almaraz durante 14 años. Toda la inversión se perderá. Los conocimientos técnicos se han desarrollado, la formación. El año pasado, Sánchez asistió a una ceremonia con motivo de la construcción de una gigafábrica de baterías de litio cercana que, según se afirma, creará 900 puestos de trabajo. Los activistas dicen que Almaraz proporciona 3.000 puestos directos e indirectos. Pero María Guardiola, presidenta de la región y política del conservador PP, dice que el plan del gobierno de cerrar centrales nucleares y depender de las energías renovables es un error estratégico y social no solo para Extremadura, sino para toda España. Pero bien agendista que es María Guardiola, menuda impresentable. La ideología está prevaleciendo sobre la ciencia en el gobierno español, dice. Al mismo tiempo, el cierre de la planta supondrá eliminar más de 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos de un solo golpe. Pero da igual, después les ponen como fijos discontinuos y no cuentan como parados. ¿Qué más da? Esta es nuestra mayor industria, vital para nuestro PIB, y su desmantelamiento perjudica gravemente el proceso de industrialización en nuestra región. Almaraz también genera el 7% de la electricidad del país, dice. Cerrarlo reduciría significativamente la capacidad de generación libre de emisiones de nuestro país, disminuiría la seguridad de nuestro suministro eléctrico e impactaría negativamente a las familias y empresas de todo el país. No pasa nada.
Guardiola ha escrito al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero no ha recibido respuesta. También ha pedido un informe a Red Eléctrica que gestiona la red para que aclare qué ocurrió el 28 de abril durante el apagón. Tampoco ha sabido nada de ellos. Para figuras de centro-derecha como Guardiola y, de hecho, para los políticos reformistas y conservadores de Gran Bretaña, España es un ejemplo de lo que puede salir mal cuando un gobierno estridentemente de izquierdas utiliza el puño del Estado para imponer su voluntad en un país. En el caso del sector energético, el gobierno de Sánchez tiene el control de facto de la red eléctrica a través de una acción de oro y puso al frente a Beatriz Corredor, una político socialista sin experiencia en la materia. Qué bien, ¿verdad? Su anterior jefe, vale la pena señalar, renunció por intromisión política, acusando al gobierno de Sánchez de celo mesiánico en su compromiso de perseguir una agenda verde. No hace falta pasar mucho tiempo en Almaraz para darse cuenta de que todo esto tiene un coste humano. El hermano y la hermana de Eva Trujillo Jara trabajan en la planta y corren el riesgo de perder sus empleos. El cierre será un duro golpe para mi familia y un desastre para la zona, dice. Este pueblo vive de la planta. El día que cierre no sé cómo vamos a sobrevivir. Hay mucho miedo y mucha gente terminará emigrando. El pueblo se vaciará como tantos en España. Pero también hay un coste político, una batalla ideológica que tiene ecos mucho más allá de España, también en el Reino Unido. El apagón demuestra que el sistema no está preparado para funcionar solo con energías renovables, dice García. La transición ha sido demasiado rápida y la planificación insuficiente. Necesitamos otros 10 o 15 años para encontrar la manera de utilizar solo las energías renovables y, mientras tanto, no podemos prescindir de la energía nuclear. El presidente del gobierno español no parece estar de acuerdo. Lo que pudo o no haber causado los apagones que ocurrieron el 28 de abril y duraron 23 horas es objeto de una intensa especulación en España. Bueno, aquí exageran un poco porque yo no veo especulación alguna, la gente ya se ha olvidado. Muchos han señalado con el dedo la insistencia del gobierno en acelerar la dependencia de la red de las energías renovables. Un informe ha afirmado que el gobierno de Sánchez ordenó al operador de la red nacional intensificar el uso de las energías renovables una semana antes de que fallara el suministro eléctrico para presentarse ante Europa como un país pionero, según ha recogido el diario conservador ABC. El periódico afirmaba que se habían desplegado programas inestables, alimentando la red con la mayor cantidad de energía renovable posible. El objetivo de España es un mix eléctrico en el que el 81% procede de energías renovables para 2030. El año pasado las energías renovables representaron el 36,8% del mix. El día del apagón, según el informe, España se acercaba al 73%. Un portavoz del gobierno ha negado las acusaciones diciendo que no se dio ninguna orden para ningún experimento o los llamados programas inestables. Si el plan era presentar a España como un pionero, tuvo el efecto contrario. Mientras 49 millones de sus compatriotas se quedaban a oscuras durante horas en el peor apagón de su historia, la España de Sánchez se presentó como un ejemplo de destreza sostenible, no de destreza sostenible, sino de lo que realmente sucede cuando se persigue una ideología de cero emisiones netas a toda costa. En Almaraz se está construyendo un gran parque solar mientras la central nuclear se prepara para su cierre. Apagones y desempleos. La ciudad se ha convertido en la representación de cómo es la vida después de 8 años bajo un gobierno socialista obsesionado con las energías renovables y con el poder de imponer su ideología a las empresas y los hogares. Si alguna vez hubo una advertencia para Ed Miliband y el Partido Laborista a medida que se acerca el final de su primer año en el poder, seguramente se puede encontrar en esta remota ciudad de Extremadura, donde 3.000 personas están en una cuenta regresiva hacia el desempleo. España no ha sido históricamente un caso de prueba natural para Gran Bretaña. Aquí ya habla de Gran Bretaña y del ejemplo que esto podría representar para Gran Bretaña, lo cual no nos interesa. Lo que nos interesa saber es que seguimos teniendo que recurrir a prensa extranjera para que se hable de lo que nos importa. O a lo mejor es que no nos importa tanto, porque desde el 28 de abril, que aunque parezca mentira, no hace de eso una vida o 100 años y tal, han pasado 1000 cosas y el apagón pareciera que no hubiera existido nunca. Desde luego, el gobierno lo que tiene pinta es de no querer dar ningún tipo de explicación por el momento o quizás para siempre,
porque la realidad es que ni está, ni se le espera, ni la gente se lo exige, tal y como sucede en infinidad de cosas en este país en el que vivimos. Una verdadera pena.